Ok, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Logic. Sean bienvenidos a esta última sesión del día de hoy en este Legal AI Summit. Gracias por elegir esta sala. Y bueno, pues hemos estado platicando bastante sobre algunas cuestiones teóricas, otras prácticas, pero no hemos visto exactamente todo esto que nos comentan los ponentes de que nos recomiendan bastante sobre entrar, comenzar a hacer uso de la inteligencia artificial. Entonces es por eso que en la mayoría de los días de esta semana, a esta hora, tendremos algunos talleres prácticos junto con algunas cosas teóricas claramente que tenemos que saber antes y bueno, esperamos sea de su agrado. El día de hoy estamos con Ricardo Carreón, quien es Chief AI Officer certificado y cofundador de Crea con IA. Maestro, buenas tardes, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, muy bien, Melanie. Muchísimas gracias. Gracias por la bienvenida. Maestro, pues un gusto tenerte por aquí de nuevo, ya en segunda ocasión, ya te tuvimos en el Legal AI Summit de hace unos meses, entonces, pues gracias de nuevo por aceptarnos la invitación. Y para quien aún no tenga el gusto de conocerte, maestro, por favor, platícanos un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria, nos encantaría escuchar más. Bueno, pues muchísimas gracias, Melanie. Mira, yo he estado siempre en tecnología toda mi vida. Tengo ya pues, 35 años básicamente en esta industria. Yo me gradué finales del 90, del 89, perdón. Así que empecé a trabajar justo en enero del 90, así que voy por eso puedo decir así, justo a los 35 años este año, ¿no? Porque empecé a trabajar en enero del 90. Yo, pues, me gradué de ingeniero en sistemas computacionales del TEC de Monterrey y toda la vida estuve en corporativos como, pues, básicamente corporativos de tecnología, que eran proveedores de tecnología, ¿no? Un inicio estuve por allí en Digital, que era, después fue adquirida por Hewlett Packard. Eran computadoras más grandes, que se llamaban mini computadoras. Después también por ahí estuve en Intel muchos años. En Intel fui director general de Intel México y director general de Intel para América Latina. Después estuve en NSR, en sistemas para restaurantes, y en Sabre de sistemas para reservaciones de líneas aéreas. Entonces, pues he estado siempre en la industria, muy enfocado en los últimos años en inteligencia artificial. Me gusta mucho inteligencia artificial, doy muchos cursos de inteligencia artificial, estoy certificado, como ya lo mencionaste, como Chief AI Officer y estoy asumiendo el papel de como Chief AI Officer de una compañía grande mexicana en el mes de octubre, así que pues estoy prácticamente en un proceso también ahí de transición ya como para pues poner en práctica todo esto, ¿no? Que como bien se dice en la prensa, eh, el aplicar la inteligencia artificial generativa, como aplicar ChatGPT en nuestra vida diaria, pues es muy fácil. O sea, es un sistema que te da respuestas y al que le puedes hablar con lenguaje natural. Entonces, hay muchas personas que lo toman como compañía, como un consejo, o le preguntan alguna cosa que les hace sentido o rebotan alguna idea. Pero cuando lo quieres llevar eso a producción y decir, bueno, vamos, ¿cómo podemos utilizar esta inteligencia artificial generativa, pero para realmente sacarle provecho, para conectarla con sistemas empresariales como los ERPs o los CRMs, y con eso generar algo que genere valor económico? Ahí es donde hoy en día todavía es un poquito complicado y todavía hay pues muchos pilotos y relativamente pocas implementaciones exitosas. Entonces, bueno, Claro. aquí la intención de esta sesión es darles un poco de la teoría de los agentes basados en ChatGPT. No me voy a meter tanto en todos los tipos de agentes y que si es un agente, que no es un agente. Voy a hablar de los agentes basados en ChatGPT, eh, comparándolos contra qué significa, digamos, qué diferencia hay si tú hicieras un prompt normal, así simple y sencillamente un prompt muy bien hecho para hacer una consulta en ChatGPT con GPT-5, o también comparándolos contra qué sucedería si ese mismo prompt lo hicieras utilizando investigación profunda o deep research. Entonces, voy a estar comparando los tres métodos, así que bueno, de eso se trata la sesión. La idea es que sea hands-on, entonces son unos pocos slides y mucho que trabajemos aquí todos juntos. Les pido su paciencia porque obviamente una vez que mandamos un agente como los que vamos a estar programando, pues algunos tardarán media hora o algo así. Entonces alcanzaremos a hacer uno o dos agentes máximo en la sesión y echarlos a volar. Y bueno,
Excelente. La intención es que sepan cómo hacer un agente saliendo de esta sesión. Muchísimas gracias, maestro. Y antes de comenzar, me encantaría, también lo llegamos a platicar en las sesiones previas para coordinar esta llamada, esta clase, y era, ¿por qué elegiste ChatGPT para esta sesión en específico que está enfocada en general para abogados? ¿Qué diferencia existe entre otros sistemas según tu perspectiva para pues comenzar con esto? Mira, yo creo que, o sea, ChatGPT tiene varias ventajas importantes. Una es que es la inteligencia artificial generativa más utilizada de todas, ¿no? Por mucho, eh, digamos, comparándola contra cualquiera de sus rivales, así sea Gemini o Claude o alguno de los otros rivales que tiene ChatGPT, el número de usuarios mensuales de ChatGPT es muy por encima. Entonces, es muy probable que la mayoría de los que estén aquí utilicen ChatGPT como su modelo de inteligencia artificial generativa principal. Esa es una cosa. Y la otra cosa también es que el ChatGPT Agent nos permite generar agentes básicamente con un prompt. O sea, no necesitamos nosotros hacer una programación o hacer aprender Python o aprender a lo mejor alguno de los ambientes que aunque son no code o low code, por ejemplo, hay muchas personas que hacen agentes con una plataforma que se llama N8N. N8N, si bien no necesitas programar per se, sí necesitas hacer una serie de pues cuestiones técnicas para que funcione bien tu flujo de trabajo. Entonces, aquí es tratar de utilizar esta funcionalidad que se plantea en base a un cierto agente y pues está basada en la inteligencia artificial más popular hoy en día. Excelente, maestro. Muchísimas gracias. Entonces, pues, sin robarte más tiempo, nos tienes preparada una presentación, pues adelante con ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces yo lo primero que quisiera hacer es un poco, si me pudieran reaccionar, no necesitan, sí puedo ver reacciones del público, ¿verdad, Sí, también Melanie? pueden levantar la mano Ok, y muy bien. sí. Bueno, entonces si me pudieran reaccionar a lo siguiente, levanten la mano quienes ya han hecho agentes con ChatGPT Agent, si pudieran nada más hagan una reaccioncita ahí. Pueden levantar la mano o hacer, hacerle así o poner un corazoncito, lo que ustedes quieran, hagan una reacción, nada más para saber qué tantos están ya realmente de alguna forma trabajando con agentes. Por aquí veo ya a Arturo, a 13, Leslie, Marlene, o sea, ya hay unas personas, 15 y pero, ascendiendo las manitas levantadas. ajá, sí, ok, perfecto, 14, 15 por ahí. Pues digamos que, o sea, sí hay un buen número y la verdad me da mucho gusto que sea así. Pero al mismo tiempo, pues si nos ponemos a pensar un poco, estamos hablando de quizá a lo mejor el 10% de la audiencia, un poquito más del 10% que sean los que realmente han estado utilizando esta funcionalidad. Ahora, ¿quiénes ya han utilizado Research, Deep Research o investigación profunda? A ver, ahí quizá haya un poco más o quizás son los mismos. Sí, ahora 20 y ascendiendo. Ok, un poquito más de 20. Bueno, bueno, entonces está bien, nada más quería tener un poco ese pulso. Muchas gracias. Antes de que empecemos con la sesión. Bueno, vamos a hablar acerca de qué es ChatGPT Agent, qué es, cómo funciona y cómo sacarle el máximo provecho. ChatGPT Agent es una forma de crear agentes. Y me disculpan porque me están como quedando ganas de estornudar, así que eh, ChatGPT Agent nos permite a nosotros programar agentes. Y los agentes, pues, son básicamente eh, ahorita vamos a ver las características que tienen los agentes. No me voy a ir con una definición muy, digamos, a lo mejor muy cerrada o muy estricta de los agentes, sino es una definición relativamente relajada, porque a final de cuentas, de nuevo, estamos utilizando ChatGPT Agent, son agentes sencillos creados en base a un prompt. No necesitamos programar, ni siquiera necesitamos en muchas ocasiones configurar. Entonces, ahora, ¿cuál es el contexto de todo esto? Yo creo que en inteligencia artificial siempre el contexto importa mucho. Entonces, ¿cuál es el contexto? Pues que estamos ya buscando ir más allá de dar indicaciones simples a la inteligencia artificial. O sea, no es solamente dar un prompt, no es solamente quedarnos con, le voy a dar un prompt para que la inteligencia artificial haga algo,
y ese algo sea algo, como darme una respuesta. Con preguntas y respuestas, que es, pues, el método o uno de los métodos o uno de los modelos de uso de ChatGPT más comunes. Todos, creo que ya sabemos cómo usarlo. A lo mejor algunos hacemos prompts más complejos o más robustos, otras personas no tanto, pero a final de cuentas creo que pues ya es algo que está allá afuera y muchos lo están utilizando. Ahora, aquí lo que estamos buscando con ChatGPT Agent es dar un siguiente paso. Es decir, cómo podemos automatizar no solamente la respuesta a una sola pregunta, sino poder hacer un flujo de trabajo. Es decir, si tú, por ejemplo, para crear un contenido, para publicar en tus redes sociales, sigues un cierto proceso y ese proceso es algo así como, me despierto a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana y leo ciertas publicaciones de tecnología. Bueno, les voy a contar el mío, ¿no? Leo ciertas publicaciones de tecnología, veo cuáles son las noticias más relevantes de lo que aconteció el día anterior o en las horas anteriores. Veo cuáles son los temas más interesantes del día y en base a alguno de esos temas busco desarrollarlo. Ahora, para desarrollarlo, pues busco más información sobre ese tema, leo más notas sobre el tema que me interesó, decido cuál es la perspectiva que le quiero dar a mi artículo o a mi video que yo mejor quiero publicar. Y en base a eso, si es un video, por ejemplo, me hago un script y una vez que tengo el script, ya voy y grabo mi video en base a ese script, lo edito y lo publico. Eso sería un flujo de trabajo completo para alguien que al principio del día lea las noticias de inteligencia artificial, decida cuáles son o cuál es la más relevante y en base a eso crea un contenido, en este caso un video. Ese es el flujo completo. Entonces, lo que yo los invito y el poder que tienen los agentes es ese, es que tú puedas generar dar este paso, el que tú puedas automatizar todo el flujo, no nada más hacer una sola pregunta, sino hacer una serie de preguntas o una serie de pasos. Algunos pueden ser preguntas, otros pueden ser tareas que quieres que el agente ejecute por ti y que todo esto se vaya dando en base a una cierta secuencia, donde en la secuencia pues se van a ir dando los pasos, en algunos pasos pueden darse ciertas decisiones y en algunos pasos, en base a esas decisiones, se pueden tomar acciones. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer si yo leo en la mañana, voy a seguir con mi mismo ejemplo para no complicárselos demasiado, pero si yo leo en la mañana 5 noticias que me interesan, ¿cómo decido qué es la noticia más importante para mí para tomar para crear un contenido para ese día, para mis redes sociales? Bueno, a lo mejor yo ya en base a mi experiencia, en base a mi expertise, en base a una serie de consideraciones que yo ya tengo en mi cabeza, pues voy y lo hago. Pero si lo que nosotros queremos es que esa decisión sea automatizada, que esa decisión no la tomemos nosotros, sino la tome nuestro agente, entonces tendríamos que decirle a nuestra gente cómo tomar esa decisión. ¿Sí? Decirle, por ejemplo, ok, vas a leer las principales noticias y las vas a calificar de acuerdo a los siguientes criterios. ¿Cuáles son las noticias que tuvieron mayor impacto medido por un mayor número de likes o un mayor número de comentarios? ¿Cuáles son las noticias que nos hablan acerca de, digamos, los principales proveedores de la industria de inteligencia artificial, como puede ser OpenAI o Google o Anthropic? Entonces, si ya les decimos, a ver, en base te voy a dar 5 criterios y te voy a decir cómo evalúas las noticias para que tu agente seas el que decidas cuál es el video que yo voy a hacer ese día o el artículo que yo voy a hacer ese día, entonces sí tengo que ser yo muy claro de cuáles son los criterios que debe de seguir el agente. Porque si no se los digo, pues el agente de todas maneras, como ustedes saben, en la inteligencia artificial generativa va a tomar una decisión, pero la decisión pues la va a tomar pues en base a lo que ahora sí que va a ser medio random el criterio y la gente podrá considerar ciertas cosas como muy relevantes que a ti no te parezcan relevantes. Entonces, como no estás buscando eso, sino estás buscando que tu agente actúe, pero que actúe en base a una serie de criterios que sean tus criterios, como por ejemplo, si quisiéramos este flujo que les estoy hablando, automatizarlo y decir, bueno, a las 6 de la mañana mi agente va
a traerse todas las noticias importantes de inteligencia artificial. Las va a evaluar en base a 5 criterios que yo le estoy dando y que le estoy dando cierto peso a cada criterio y le estoy diciendo exactamente cómo los evalúe. Y en base a eso, tome la decisión de cuál es el tema del día. Y en base a eso, genere un script con cierta estructura. Y simple y sencillamente, como último paso, me mande un email diciendo, aquí está tu script, Ricardo. Ahorita que te pongas a trabajar, ya tienes el script para tu noticia, el agente ya decidió cuál noticia es, decidió, generó el script y te lo mandó a ti para que ya tú lo grabes, pues porque sí, a final de cuentas quieres tener un video con un humano en el video, ¿no? Si no fueras tú a grabarlo, pues incluso podrías pedirle a la gente que la gente cree el video en base a avatars hablantes y cosas así. Pero bueno, entonces aquí estamos hablando de eso, de flujos de trabajo estructurados, donde lo que buscamos es que haya la mayor autonomía posible y en donde haya una combinación no solamente de, digamos, de manejo de conocimiento, como lo hacemos con ChatGPT, con las respuestas que nos da a nuestras preguntas, sino que también puede haber acciones. Entonces, aquí estamos hablando de que le podemos decir a ChatGPT que tome ciertas acciones. Ahorita vamos a ver las acciones que se pueden tomar. Y pues aquí estamos hablando de que estamos creando este tipo de agentes para que ejecuten flujos de trabajo completos con persistencia y con contexto. Entonces, ¿qué es el agente de ChatGPT? Es un agente de IA personalizable, lo puedes programar o le puedes tú dar todas las características del flujo de trabajo, cómo debe trabajar ese flujo de trabajo y básicamente vas a tener 3 componentes. Un prompt, que es un prompt un poco más complejo, los prompts tienden a ser bastante mandados. Ese prompt normalmente se le puede, bueno, hay muchas personas que le llaman prompt de sistema, ¿no? Porque especifica todo lo que tiene que hacer el agente. Entonces, creas tu prompt de sistema. No se preocupen tanto si los prompts de agentes les parecen un poco intimidantes, porque normalmente son prompts larguísimos, de 2, 3 hojas, con mucho vocabulario técnico. Ustedes pueden pedirle al mismo ChatGPT que les cree el agente o el prompt de la gente. O sea, pueden utilizar a la misma inteligencia artificial para crear los prompts de sistema. Entonces, no se preocupen tanto por eso. Ahora, ¿esto significa que no tengo que hacer nada? Pues no. O sea, sí necesitas trabajar en el prompt de sistema y ese prompt de sistema tienes que partir de un pedido tuyo y el pedido tuyo, pues sí tienes que saber qué pedirle a ChatGPT como para que te haga el prompt de sistema. Entonces, sí piensen en que las características de tu agente se las tienes que dar tú. Entonces sí tienes que saber qué es lo que quieres que sea la conducta de tu agente, qué acciones quieres que tome la gente, bajo qué criterios quieres que tome las acciones, ¿no? Entonces vamos a tener aquí estas 3 componentes, un prompt de sistema, una memoria, que es en donde trabaja el agente y donde va guardando la información que va descubriendo dentro del proceso, y la capacidad de tomar acciones. Eso es muy diferente a solamente consultar información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros trabajamos con Deep Research, lo que hacemos es básicamente consultas de información. O sea, podemos hacer consultas masivas de información y leer 200 websites y resumir sus contenidos y generar como una síntesis de 200 websites para cierto tipo de tema, pero a final de cuentas estamos hablando de manejo de información. En el caso del ChatGPT Agent, no es solo manejo de información, se pueden tomar acción. Le podemos decir a nuestra gente que vaya y consulte ciertas cosas, que vaya y mande un email, que vaya y mande un mensaje. O sea, puede tener acciones más allá de solamente respuestas o solamente consultas de información. Se puede integrar con herramientas, es decir, el agente puede, por ejemplo, mandar un correo, o el agente puede mandar un WhatsApp, o el agente puede consultar a través de una API cuál es la temperatura que está en ese momento en cierta ciudad, o puede consultar a través de una API cuál es el precio de la acción de cierto, no sé, de cierta compañía en ese instante. O sea, esa integración que tiene la gente con las herramientas, con las APIs y bases de datos,
hace que la gente pueda básicamente tener acceso a la información en tiempo real y por lo tanto tomar decisiones pues de una mejor manera posible. Y opera más como un sistema agéntico que como un chatbot único. Entonces, ustedes ya van a ver cómo es que qué es lo que significa esto, pero básicamente le podemos de tareas y no es solamente que nos dé una respuesta. Algunas de las funcionalidades más importantes, automatización de tareas, nos ayuda a ejecutar flujos de trabajo, puede investigar autónomamente, puede tomar decisiones o dar soporte a la toma de decisiones, está integrado y tiene acceso a cierta memoria, que es lo que le permite ir manejando la información entre las diferentes tareas que se le piden a la gente. Ahora les digo, una pregunta que me hacen mucho a mí es, bueno, ¿qué diferencia hay entre ChatGPT Agent contra Deep Research? Y aquí lo importante es, cuando nosotros usamos ChatGPT Agent, podemos ejecutar tareas, podemos mapear flujos de trabajo y pedir acciones, y acciones en un sentido más amplio. Si nosotros usamos Deep Research, estamos hablando básicamente de búsquedas de información. Son búsquedas masivas. Puede ser que para alguna búsqueda tuya acceses 100 websites o 200 websites para traer toda la información que existe sobre cierto tema, pero son básicamente es una operación de lectura de información la que dispara eso y después en base a la información o a leer esa cantidad masiva de información, entonces las acciones que toma Deep Research son acciones sobre la información, cómo resumir la información, cómo hacer una síntesis, cómo hacer un comparativo, pero son ya acciones de manipulación de la información que leyó. En el caso de la gente, no. En el caso de ChatGPT Agent, sí puede hacer lo que hace Deep Research y además puede ir a darle clics a un sitio website, además puede llenar una forma o disparar acciones en un sentido mucho más amplio. Y bueno, aquí es lo que estamos hablando es que, por último, el caso de uso, pues en ChatGPT Agent podemos hacer muchas operaciones, automatizar procesos, tomar decisiones, mientras que en Deep Research estamos hablando más de investigación. Investigación de información, descubrimiento de información, hacer algún resumen, hacer alguna infografía, cosas. Bueno, yo quisiera que levantaran la mano si alguien tiene alguna pregunta. Aquí sería el momento antes de que ya nos pongamos a jugar un poco Muy con bien, el aquí chat leemos sus GPT. preguntas. Mm, Maestro, para utilizar estos agentes, ¿es necesario tener la cuenta de paga de ChatGPT? sí, la verdad, toda la funcionalidad que vale la pena está en la versión de paga. O sea, no hay por dónde hacerle. Si están usando la versión gratuita, pues no es un uso, no van a tener acceso a a las mejores herramientas que tiene ChatGPT. No es que yo esté a favor de que cobren o no cobren, sino la realidad es esa. La funcionalidad avanzada está solamente en la versión pagada, así sea el agent, así sea Deep Research, así sea análisis de datos, cualquiera de las cosas, pues básicamente están en la versión pagada y algunas de estas funcionalidades avanzadas que te dan alguna probadita en la versión gratuita te limitan muchísimo los prompts a unos cuantos prompts por día. Entonces, es, digamos que no es factible usarlo para uso profesional. Excelente. También nos preguntan, ¿cómo se diferencian ChatGPT y Notion en la forma en que apoyan la productividad y la gestión de información? Pues son dos herramientas muy diferentes. En el caso de Notion, normalmente esa productividad la vas a hacer en base a templates. O sea, Notion lo que tiene son muchos templates de muchos tipos y para ciertos usos un template puede ser una mejor solución. Como por ejemplo, no sé, tener un tablero de cómo están cuando haces un manejo de proyectos, un calendario editorial de redes sociales, etcétera. Pero bueno, son herramientas diferentes y ahorita como estamos hablando de agentes, no me gustaría meterme en un tema que no sea el tema de agentes y desviarme Perfecto, a una respuesta que tiene que ver con otra cosa. excelente. Ujú. Nos pregunta Leonardo, ¿Gemini tiene algún similar? Gemini tiene sí una posibilidad de construcción de agentes, no es tan simple. Eh, También en el caso de Deep Research, el Deep Research de Gemini es muy poderoso. Entonces, en lo personal, inclusive yo más bien cuando voy a hacer Deep Research, no lo hago con ChatGPT, lo hago con Gemini. Pero algo así, digamos, tan fácil de usar como esto,
en Gemini no hay algo exactamente igual. Sí hay algo parecido a los GPTs, pero los GPTs son otro tipo de solución. Están los GPTs en ChatGPT, que es otra solución, no es tan poderosa como el equivalente de los GPTs de ChatGPT en Gemini serían los diálogos. Sí. Perfecto. Y creo que esto lo veremos más adelante, pero nos preguntaban cómo podemos diseñar un prompt. Ok, sí, pues, o sea, para el diseño del prompt era lo que les decía que realmente vamos a hacerlo ahorita eh, en base a hacerle ciertas preguntas este, pues a ChatGPT. O sea, vamos a hacer prompts bien complejos, pero los vamos a hacer pidiéndole a ChatGPT que nos haga el prompt a nosotros. Ahora, hay que Bien. saber cómo preguntarlo, sí, sí. Entonces, y aquí vamos a hablar de prompts de agentes, no vamos a hablar de prompts sencillos. O sea, los prompts sencillos, yo tengo por ahí, les paso la información de un curso que tengo en mi canal de YouTube, de prompting básico y con todo. Sí, hay muchas Buenísimo. cosas que aprender ahí en términos de prompt básicos. ¿Sí? Excelente, doctor. Muy bien. Pues tomamos las preguntas en un momento más, el resto, entonces si gustas, vamos avanzando con la presentación. Bueno, aquí necesito que me ayuden porque me gustaría hacer dos, tres cositas que tienen que ver con una la voy a hacer más como con algunos un poquito más técnicos. Si están viendo mi pantalla de ChatGPT, ¿verdad? Sí, Ok, bueno, entonces vamos a hacer una un poquito más técnica y luego hacemos una para abogados. ¿Ok? Entonces, la primera va a ser que nos ayude a hacer una evaluación del performance de un sitio web, ¿sí? Si alguno de ustedes tiene un sitio web y quiere que lo corramos sobre su sitio web y nos dé el reporte, pues lo podemos hacer. Entonces, aquí le voy a decir lo siguiente. Y fíjense, mi flujo de trabajo va a ser el siguiente. Voy a construir el prompt de la gente sin estar en modo agente, en el chat GPT normal. Una vez que tenga el prompt, que es un prompt muy complejo, entonces ya se lo voy a meter al modo agente. buenísimo. Pero para empezar, el flujo de trabajo es hacerlo con un prompt normal. Entonces le voy a decir, eh, construye un prompt sistema para evaluar un sitio web. Sitio web, le voy a dar la dirección aquí. Voy a utilizar les digo, si alguno tiene un sitio web y lo quiere poner por ahí en el chat, déjenme ver. ¿Es suficiente la versión Plus? Sí, sí es suficiente la versión Plus. Con la versión Plus tienes 40 prompts de agente. Si lo usas mucho, en la versión Pro, que es la de $200 al mes, tienes 400 prompts de agente. Pero en la versión Plus tienes 40. Deberían de ser suficientes, ¿sí? Vamos a poner este de Logic. Aquí Ricardo ya lo candidateó. También está el de más marcas. Ahorita lo ponemos. Más, sí, vamos a poner el de Logic. Y luego también podríamos trabajar en demás marcas. Les digo, aquí lo único un poco complicado es el asunto de. Pero bueno, vamos a poner el de Logic. Aquí está. Es más, Ricardo, voy a hacer lo siguiente. Le voy a poner el sitio web de Logic tal cual. O sea, voy a quitar esto de Legal AI Summit para que no sea solamente la página, sino el logic.institute, ¿no? Vamos a ver, logic.institute. Déjenme ver. Sí, aquí está el de Logic. Bueno, entonces me voy a regresar aquí a ChatGPT. Les digo, aquí lo que estoy haciendo en este punto no es hacer el agente. Aquí estoy haciendo con el chat GPT normal. O sea, todavía no he entrado aquí el modo de agente. El modo de agente lo pones aquí, en el Agent Mode. Ya nada más tengo 33 prompts de gente. Bueno, aquí le estoy empezando a decir que me ayude a construir. Entonces le digo que el sitio web es logic.institute y vamos a evaluar los siguientes aspectos. Ahí sí, si tienes algunas, o si alguien de la audiencia quiere saber
de algún cierto aspecto, me dice los performance del sitio, ¿no? SEO, SEO tanto técnico como, bueno, SEO en sentido amplio. Vamos a darle SEO técnico, SEO on page, contenidos, eh, vamos a decirle llamado a la acción, navegabilidad y recomienda otros aspectos que esté pasando para la función de prompt es para el GPT Agent. Entonces les digo, aquí pierdan un poquito el miedo de que el prompt va a ser complejo. El prompt sí va a ser complejo, pero tenemos al mismo ChatGPT para que nos ayude a hacerlo. Entonces, aquí mi recomendación es esa, o sea, vayan y pídanle a ChatGPT ayuda para construir ese prompt complejo. No traten de hacerlo ustedes solos a menos que se sientan que tienen ya muy buenas técnicas de prompteo y demás, pero si no, miren. Entonces, aquí, ¿qué le estoy diciendo? Construye un prompt de sistema para evaluar un sitio web. El sitio web es logic.institute, o sea, la página principal de Logic Institute, y vamos a evaluar los siguientes aspectos. Performance, SEO técnico, SEO on page, contenidos, llamado a la acción, navegabilidad, y recomiendo otros aspectos que esté pasando por alto para la evaluación. El prompt es para ChatGPT. Entonces, le voy a dar, aquí no estoy accionando la agent, aquí simplemente estoy creando el prompt. ¿Sí? Entonces, aquí ya me está dando el prompt de sistema y me dice, eres un agente evaluador de sitios web. Tu misión es realizar un análisis integral del sitio logic.institute con el fin de identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. El análisis debe ser detallado, profesional y con recomendaciones prácticas. Performance, rendimiento técnico, velocidad de carga, Core Web Vitals, optimización, tamaño y número de solicitudes. SEO técnico, una serie de indicadores. SEO on page, una serie de indicadores. Estrategia de contenidos, calidad, relevancia, actualización de los textos, alineación, llamados a la acción o el call to action, navegabilidad, que es la experiencia de usuario y la interfase de usuario, otros aspectos adicionales como una serie de estándares y el formato de salida. El formato de salida esperado es que entregue un informe estructurado en secciones, una por cada aspecto. Para cada sección hay hallazgos principales, evidencias y recomendaciones incluir una conclusión ejecutiva. Le voy a pedir dos, tres cosas más. Le voy a decir, el reporte, el informe debe ser entregado en PowerPoint con un, un roadmap de implementación de las acciones de mejora del sitio web de acuerdo con su nivel de urgencia. Modifica, no, para agregar esto. Entonces, o sea, independiente, lo que es, digamos, les estoy recomendando que ustedes utilicen a ChatGPT pues para hacer el mismo prompt de sistema. Sin embargo, pues también es cierto que nos va a hacer un prompt que está larguísimo y pareciera estar muy completo. Léanlo, porque puede ser que no traiga algunas cosas que son importantes para ustedes. Entonces, léanlo, así ustedes aprenden prompteo complejo y al mismo tiempo también ustedes ven si le falta algo y no tengan ningún miedo en decirle agregan esto y agregan el otro. Si tienen que hacer varias iteraciones, nada más para pulir bien su prompt, es lo mejor que pueden hacer, porque entonces ya van a tener un prompt bastante robusto para darle a ella. Entonces aquí le estoy pidiendo que lo modifique
Aquí ya modificó, el principio está prácticamente igual, el performance, rendimiento técnico, SEO, contenido, navegabilidad, aspectos adicionales. En el formato de salida dice que lo entregan en un informe en PowerPoint, profesional y visualmente atractivo. La estructura del PowerPoint tiene que tener una portada con título y branding del sitio analizado, un resumen ejecutivo, secciones temáticas, una dispositiva por cada aspecto evaluado, lo cual ya es una estructura más robusta que la inicial. Para cada sección, hallazgos principales, evidencia su ejemplo, recomendaciones y un roadmap de implementación. Entonces dice, ¿quieres que te lo prepare también con un template visual sugerido, colores, tipografías de estilos positivas? ¿O prefieres dejarlo neutro? Lo voy a dejar neutro para no complicarlo tanto porque también quiero lanzar otro prompt. Entonces aquí ya lo tengo. Ahora sí, este ya es nuestro prompt para ChatGPT 8. ¿Sí? Maestro, Ahora, ¿cómo? Sí, adelante. nos preguntan, ¿es conveniente guardarlo como un proyecto? Sí, o puedes guardarlo aquí como un project. Yo normalmente cuando son prompts muy, muy importantes como este, también lo guardo en un Word, para tenerlo, digamos, en algún directorio en donde guardo mis prompts y cosas así por el estilo, ¿no? Pero bueno, sí, obviamente es una buena recomendación guardarlo en las carpetas de proyectos, ese junto con todas las conversaciones que tengas con respecto a este proyecto. Bueno, ahora, ¿cómo accionamos el agent? Aquí nada más nos venimos a el simbolito de más y nos vamos a venir a Agent Mode. Entonces, aquí es simple y sencillamente colocar Agent Mode. Cuando nosotros colocamos Agent Mode, ya nos pregunta si hay fuentes en particular. Entonces, si ustedes quieren, le pueden decir aquí, por ejemplo, está conectado a la web, se lo pueden apagar también. Si usted, por ejemplo, hay personas que no les gusta tampoco que vaya a la web abierta, porque en la web hay de todo tipo de contenidos, algunos contenidos basura. Entonces tú lo podrías ligar a, por ejemplo, a un Drive o lo puedes ligar a un repositorio de GitHub o a un Dropbox donde tienes archivos tuyos y entonces ya la búsqueda la haces sobre tu información. En este caso, pues necesitamos que vaya a la web porque es un análisis de un sitio web. Entonces, aquí simple y sencillamente voy a hacerle paste al prompt. Aquí ya está, le voy a quitar esta parte del inicio, y le voy a quitar esta parte del final. Y ya con esto podemos lanzar el agent. Ahora sí se va a tardar, no sé si de repente se nos va a ir más allá de lo que termine esta sesión, pero aquí ya mandamos el prompt y con esto ya tenemos el agente en ejecución. ¿Sí? Aquí lo que va a hacer el agente es que va a crear una terminal. Esa terminal básicamente es como si tuviera su propio browser, pero es un browser virtual dedicado a la gente. O sea, no necesita el agente estar como que trabajando con tu computadora, pero se crea su propia computadora virtual y empieza a dar clics. Ahí ya vemos una diferencia importante. O sea, no nada más lee websites como lo hace otro tipo de funcionalidades, en particular como lo hace Deep Research, sino aquí también, por ejemplo, para esta evaluación, pues tiene que entrar al sitio de Logic, tiene que ver cuánto tiempo tarda en cargar, tiene que darle clic por aquí, por allá para ver cómo es la navegabilidad, si es buena, si no es buena, si hay algunos lugares en donde hay alguna falla en la carga, no es cuál es la acción que se tiene que tomar. O sea, ya es simplemente leer el contenido. Con leer el contenido del sitio web no se daría cuenta de todo lo que le estoy pidiendo. Entonces tiene que ir a ejecutar una serie de cosas. Por ejemplo, aquí ya encontró un cierto error, un timeout en la carga de esto y está encontrando errores. Puede ser porque a lo mejor algunas de las herramientas de SEO no lo están accesando o alguna cosa así. Entonces ya va a tratar de ir a buscar. Aquí, por ejemplo, pareciera que encontró alguna manera de leerlo y ya está leyendo la información del sitio. De nuevo, como le dimos toda una serie de parámetros en base a los cuales va a hacer la evaluación, pues va a ejecutar todos esos parámetros. Entonces, si este proceso tarda media hora o una hora, eso es lo que va a hacer. Va a ir la gente construyendo un PowerPoint y al final el resultante, lo que nos va a entregar no va a ser una respuesta en texto, sino nos va a entregar ya la evaluación en PowerPoint con todas las características que le pedimos. Entonces, si estamos hablando de un trabajo bastante más complejo
que simple y sencillamente darle un prompt pidiéndole una respuesta. A ver, no sé si hay preguntas por ahí, Melanie, en lo que Y vemos aquí, la ejecución. nos preguntan, ¿esa opción de Agent Mode es solo para la versión de pago? Sí, 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 sí. Es solamente para la versión de pagos. O sea, no está disponible el agent en la versión gratuita. Está solamente disponible en la versión pagada. En la versión que están viendo ahorita, estamos en Plus, que es la versión de $20 al mes. Tienes 40 prompts de agent. Que si tú trabajas tus prompts así como se los estoy diciendo yo, que es trabajas el prompt no en el modo de agente, sino trabajas el prompt con ChatGPT, lo dejas ya muy, muy, muy bien hecho y cuando está muy bien hecho, ejecutas, podría ser que con 40 prompts sea suficiente. Si Mm. todo lo quieres trabajar en modo agent y estás a prueba de error en modo agent, entonces te estás gastando, consumes bastante rápido tus 40 prompts. Por eso yo les digo, no hagan eso, váyanse a ChatGPT normal, pídanle que les ayude a generar los prompts y en base a eso, entonces ya teniendo un prompt más robusto, ese es el prompt que van ustedes. Muy Maestro, bien, ¿alguna otra pregunta por ahí que esté? hace unos momentos igual te preguntaban sobre esta diferencia de los agentes de Gemini y los de ChatGPT, entonces nos vuelven a preguntar sobre eso, entonces quisiera saber como para qué público nos recomendarías elegir uno u otro para saber en dónde hacer la suscripción, cómo elegimos. Sí, es que como les decía, Gemini no tiene todavía una solución como esta, ¿sí? Gemini tiene un modo de deep research que es bastante bueno para hacer búsquedas profundas, pero no tiene un modo como este de hacer agentes nada más en base a un prompt sencillo. Tiene otras herramientas más complejas para generación de agentes. Entonces no les podría ya dar yo un comparativo porque en estos momentos no lo existe. En estos momentos no hay como un Gemini A. ¿Sí? Sí hay otras maneras de crear agentes, pero son maneras más complejas. Por eso no Excelente. se pueden comparar. No son de la misma naturaleza de herramienta. Perfecto. También nos Ujú. preguntan, ¿qué conectividad tiene ChatGPT Plus con Google Workspace? Con Google Work, sí lo puedes conectar. O sea, si tú te vas aquí en Agent y te vas a Sources, bueno, tienes, por ejemplo, le puedes conectar tu Gmail y puede ser una fuente de información. Pero si te vas a Sources y aquí tienes todos los conectores, entonces sí le puedes conectar el Google Drive, el Gmail, el calendario en general, pues todas las herramientas de Google. Así que sí hay bastante buena conectividad con Google Workspace. Obviamente, conectividad con Google Workspace es muy buena en Gemini, porque es una herramienta de casa. O sea, pero realmente sí, en el caso de ChatGPT, le han ido metiendo más y más conexiones con diferentes ambientes como GitHub, que lo pueden ver aquí con Notion, como SharePoint, o con las herramientas de Google, Canva, Dropbox, etcétera. O sea, el número de conectores que hay hoy en día ya es bastante amplio y la tendencia es a que haya más conectores y podemos tener una conectividad. Maestro, te pregunta Manuel Cobos, ¿un prompt de ChatGPT Agent puede analizar imágenes? Lo que entiendo se conoce como visión artificial. Sí puede. O sea, porque todo lo que puede hacer ChatGPT lo puedes hacer con Agent. Entonces, si tú le dices, tráete una imagen, analízala, descríbela o toma decisiones en base a lo que veas en esa imagen, sí. Ahora, cómo le alimentas la imagen, pues también tienes que ver cómo lo vas a hacer. O sea, si estuviéramos hablando de un banco de imágenes o imágenes que ya están en el web, en algún lugar o en algún sitio donde las puede accesar para analizar, o si tú se las vas a estar alimentando de tu cámara, entonces a lo mejor tienes que construir un agente que pare el flujo para pedirte que tomes una imagen de tu celular y se la cargues. Entonces, tienes que pensar un poco bien en cómo se las vas a dar. Pero si ya están las imágenes en un Drive, están en el web, están en un GitHub o en algún repositorio de algún tipo, por supuesto, sin ningún problema. Excelente. Nos ¿Mm? dice Vianey Gutiérrez, en lo que se desarrolla este ejemplo, ¿podríamos ver alguno de cómo usar estos agentes en la práctica profesional del abogado? Por ejemplo, para la jurisprudencia que sale cada 8 días de la Suprema Corte.
Sí, vamos a hacer eso. Entonces, vamos aquí a arrancar otro agente, porque les digo, el otro se va a tardar igual y hasta se nos da el tiempo y se nos pasa el tiempo de la sesión y no acabó. Ujú. Yo lo que puedo hacer también es mandarles el resultante si acaso algunas personas tienen que ir. Pero bueno, aquí vamos a hacer otro prompt para decirle, nada más si me apoyan ahí con cuál es la situación, porque como obviamente yo no soy abogado, ¿no? Si me ayudan con eso, Considero podría ser revisar la jurisprudencia de la semana ¿de qué pasada tema? Ah, sobre temas, a lo mejor si fuéramos un despacho que ve únicamente corporativo, pues que viéramos eh, qué jurisprudencias en la materia mercantil surgieron la semana pasada. ok. Entonces, bueno, voy a decir, crea un prompt de sistema para crear un agente que genere un reporte sobre la jurisprudencia publicada. Sí, ¿Está bien en los últimos 7 días eh, o es poco? sí, sí, sí. Sobre Los despachos materia. suele haber alguien encargado que revisa ahí manualmente una vez a la semana, entonces sería Ok, bastante. bueno, pues digamos que este sería el agente que podría auxiliar Ujú. a este asistente, ¿no? En un despacho. Bueno, entonces crea un prompt sistema para crear un agente, un chat, sí, un agente que genere un reporte sobre la jurisprudencia publicada en los últimos 7 días sobre materia. ¿Le vamos a dar algún criterio de cómo debe de generar el reporte? Em, ¿Cómo le decimos cuáles son lo más importante de todo lo que va a encontrar? Porque te digo, ahí es donde empiezas a jugar con los detalles y empiezas a generar un agente que sea más robusto que otro. A lo mejor, salvo a que aquí me apoyen los colegas, pero que no incluyera las tesis aisladas, únicamente las jurisprudencias. Ajá, ok, no incluyas tesis aisladas y solo incluye jurisprudencia. ¿Hay alguna manera de llamarle? Pues creo que es así. Igual si alguien tiene alguna sugerencia para este prompt de algo que recuerden haber necesitado en estas búsquedas de jurisprudencia. Sí, por favor, revisar jurisprudencia como ejemplo. Agent. Nos dice Graciela, incluir también las jurisprudencias por contradicción de tesis. Ok, Gracias, Graciela. ok. Eso, Graciela, y muchas gracias por ponerlo. Ese tipo de cositas son las que hay que saber que preguntar. O sea, no nada más es decirle, dame un prompt para revisar jurisprudencia, pero si ya le empiezas a dar esos detalles a ChatGPT, te va a dar un prompt mucho más completo. Muchas gracias, Graciela. Por ahí Ana Patricia nos decía que si solamente está disponible en un dispositivo, dice que lo tiene instalado en una PC y en una tablet con la misma cuenta. Yo creo que ahí más bien es lo siguiente, Ana Patricia. O sea, eh, te debe de aparecer en todos los lugares donde tienes tu cuenta, pero quizá el tablet no te está dando la opción, más por una cuestión de que normalmente las versiones de tablet son más limitadas que las versiones de web, ¿sí? Pero no, sí te debería de dar en todos los lugares donde tienes la cuenta, pero normalmente lo vas a querer hacer en donde tengan más recursos para manejo de la información que pueden en PC más que en algún dispositivo móvil, ¿no? Entonces Nos, vamos a decirle que incluya, nos hacen una pregunta interesante. ¿Se debería limitar o hacer referencia de que busque que es aplicable nada más en México? sí, vamos a ponerle eso. Suena como una excelente idea. De nuevo, aquí también en el sentido de tratar de hacerlo pues lo más robusto posible. Entonces vamos a poner aquí lo de incluir las jurisprudencias por contradicción de tesis, limita a jurisprudencia en México.
Y había otras por ahí, Melanie, Sí. que valen la pena incluir. Ujú. Sí, se puede hacer una guía de jurisprudencia relevante de la materia, por ejemplo, de Ok. la suspensión con efectos restitutorios. Por eso, ¿cómo lo ponemos en el prompt? A ver, creo que se puso. Puede ser una guía de jurisprudencia relevante. A ver, por ahí Mario nos dice que hay diversas áreas del derecho penal civil. Yo recomendaría hacer uno por área para que sea muy especializado. Si no, puede ser medio complicado. Excelente. Bueno, aquí la página en donde se publica, vamos a decirle que en todos los casos, cita fuentes de la información con detalle. Bueno, vamos con este primer prompt, así como está. Ujú. Está relativamente sencillo, quizá muy perfectible para lo que podrían hacer ustedes ya con un poco más de tiempo. Pero dice, crea un prompt de sistema para crear un agente que genere un reporte sobre la jurisprudencia publicada en los últimos 7 días sobre materia mercantil. No incluyas tesis aisladas y solo incluye jurisprudencia. Incluye también las jurisprudencias por contradicción de tesis. Limita jurisprudencia en México. En todos los casos cita fuentes de información con detalle. Y le voy a decir, agrega algunos, agrega detalles que considere para que si el chatbot le quiere agregar. Sí, o alguna explicación breve. Sí, en todos los casos incluye información de la jurisprudencia y la, las fuentes. Bueno, aquí está, estamos trabajando el prompt, todavía no estamos haciendo el agente. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos da. Y les digo, siempre revisen lo que les da. Ustedes saben que la inteligencia artificial generativa en ocasiones puede tener errores, eso se conoce como unas alucinaciones, pero más allá de eso y de los errores que pudiera tener la inteligencia artificial generativa, pues también está el hecho de pues poder nosotros revisarlo y ver si nos está dando todo lo que queremos o si puso alguna cosa rara o alguna cosa así. Entonces dice, eres un agente investigador jurídico, tu misión es identificar, verificar y reportar únicamente jurisprudencia, criterios obligatorios en materia mercantil publicados en los últimos 7 días en fuentes oficiales mexicanas, excluyendo toda tesis aislada e incluyendo jurisprudencia derivada de contradicción de tesis. Debe citar las fuentes con detalle en todos los casos y entregar un reporte claro, completo y verificable. Ámbito y definiciones operativas. Ámbito territorial México, materia mercantil, jurisprudencia por reiteración, por contradicción de tesis, jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte, salas de la Suprema Corte, Pleno de circuito. Excluir expresamente tesis aisladas, precedentes no obligatorios, criterios no mercantiles, borradores, notas informales o comunicados sin publicación oficial, ventana temporal últimos 7 días, respecto a la zona horaria de la Ciudad de México, filtra por fecha de publicación oficial. Fuentes oficiales en prioridad estricta, el Seminario Judicial de la Federación, el Seminario de la Suprema Corte de Justicia, el sitio oficial, Consejo de la Judicatura, Pleno de Circuito, criterios de verificación, los entregables, resumen ejecutivo, la tabla maestra de los resultados, las fichas analíticas por cada jurisprudencia, anexo metodológico, el formato y el estilo en español, con las citas en formato APA, incluir enlace clicable a cada ficha oficial, no inventes datos si falta un campo en la fuente, indícalo como no consta en la fuente, el proceso de trabajo, salidas esperadas, ejemplo de la cita APA, políticas de precisión y formato final recomendado. Como pueden ver, está bastante completo, de nuevo, o sea, seguramente revisándolo con mucho tiempo y con cuidado podemos hacer algo bastante más robusto, pero si alguno de ustedes tiene algún comentario a lo que acaban de ver, díganmelo si no lo corremos.
Excelente. ¿Alguien tiene por aquí algún comentario, alguna modificación que quisiera proponer? De otra manera, yo creo que está bastante completo para el ejemplo. Ok, sí. Y de nuevo, aquí, pues ya haciendo algo más, como para ponerlo en producción, pues sí hay que hacer algo mucho más robusto. Entonces aquí de nuevo entramos, le ponemos en modo de agente y lo ponemos, simplemente le hacemos paste. Aquí voy a quitar esto, la parte Sí. del principio, Justo y nos los preguntaban, comentarios al final. si tuviéramos que crear el agente, tendríamos que copiar todo el texto o solo el texto inicial, pero sí es todo, ¿cierto? Es todo, nomás, pero siempre, siempre, siempre en el formato de respuesta viene al principio como una pequeña explicación y al final te dice que si, al final te hace una pregunta de seguimiento, de si quieres algo más. Entonces yo lo que hago es quito lo del principio y quito lo del final. Lo del medio es todo lo que da el prompt en sí. Entonces ya tenemos el prompt de sistema para la gente de jurisprudencia y Maestro. aquí igual, se va a tardar un buen rato. Si nos vamos a aquí, pues está ajustando, sí, todavía está corriendo aquí y ya está haciendo cierto reporte aquí. Esto es bien interesante porque aquí tienen donde dice live hacia el final y este indicador lo pueden ustedes ir a hacer hacia atrás y ver lo que ya hizo. O sea, si ustedes no estuvieron presentes viendo la pantalla, de todas maneras pueden verlo como si fuera una película. Aquí, por ejemplo, ya está armando el sitio, el reporte en PowerPoint. Y aquí me retrasé y ya está en el proceso de armar el reporte. O sea, este ya va bastante avanzado. Esperemos que sí esté listo. A lo mejor nos podemos quedar unos minutos más, no sé. Claro. Me decía Melanie que aquí podemos quedarnos a lo mejor una media hora más, digo, los que puedan seguirnos acompañando y ya puedan ver estos dos, ¿no? El que es el analizador del sitio web, que estamos analizando el de Logic, y el agente que es el reporte de jurisprudencia. Excelente. Maestro, nos pregunta Fernando Loza, ¿se puede hacer que llegue al correo electrónico cada 7 días? ¿Podríamos pedirle eso a Sí, nuestro claro, cliente? Excelente. podemos pedirle a nuestro agente que corra con cierta periodicidad, sí. Inclusive ahora acaba de lanzar ChatGPT hay una nueva funcionalidad que se llama Pulse, como pulso, en donde lo vas a poder programar para que haga ciertas cosas por ti todos los días. O sea, que arranques YouTube la mañana ya con tu información que te está mandando ChatGPT. Fíjense cómo aquí ya está consultando el seminario judicial de la Federación. Entró al sitio web. Entonces, encontró alguna cierta noticia y está procesando esa información. Buenísimo. Nos dice María del Carmen, hice el ejercicio, tengo también la versión Pro, pero no me sale tan completo como la que nos pone de ejemplo. ¿Hay alguna configuración que tenga que cambiar? Ok, eso está interesante. Pues pudiera ser, y aquí a lo mejor es un poquito de especulación, a lo mejor un poco más de mi parte, ChatGPT se va adecuando a tu uso, ¿sí? Entonces, como yo me pongo a programar agentes, pues ya están como que más acostumbrado a darme agentes más completos, ¿sí? Pudiera ser que sea por ahí. Eh, Déjenme ver cómo se los podría compartir esto para que tengan el prompt completo. Lo pongo en un Word y se los pongo lo voy a poner en un Word. Voy a abrir Ujú. estoy aquí, a lo mejor eso no lo están viendo ustedes porque creo que están viendo la pantalla de la gente, pero mientras les voy a poner voy a abrir un Word y les voy a pasar el prompt que generamos, ¿sí? Para que si lo quieren probar con más calma, lo puedan hacer. Buenísimo. No, pero aquí no sé por qué me están mandando. Sí, se los voy a pasar para que lo tengan por ahí. Aquí está el prompt de sistema. Y sí, a lo mejor también el que le pongan la palabra prompt de sistema y que sea, o sea, ahí las palabras cuentan mucho, ¿sí? O sea,
Si ustedes lo piden más como, listo, aquí está mi prompt de sistema, lo voy a guardar y ya se los paso. Nos pregunta Héctor, ¿el agente se puede ir modificando solo agregando cosas nuevas según vayan creciendo las necesidades? Por supuesto, sí, o sea, ese agente complejo, tú puedes regresar, les digo, yo por eso lo hago en Word, porque lo pongo en Word. Entonces ahí en Word, cuando yo digo, es que sabes que a la gente que ya lo corrí, me di cuenta que le faltó incluir ciertas fuentes oficiales o las fuentes de los estados, por ejemplo. Que tengo clientes en el estado de Nuevo León, entonces me interesan también las decisiones locales del estado de Nuevo León y quiero que consulten ciertas fuentes de información. Bueno, todo eso, pues obviamente sí puedes tú ir modificando tu prompt. Es simple y sencillamente, ya que te familiarizas con la estructura del prompt y lo que tiene, pues ya puedes tú saber dónde puedes ir a. Excelente. Y nos comenta Emilio, nos pregunta, ¿hay alguna mejor práctica en la que la gente debe interactuar con contenido o fuentes que acuden a diferentes idiomas? Es decir, ¿es conveniente hacer el prompt en inglés, en español? ¿Algún tip al respecto? Bueno, esa es una muy buena pregunta. En términos generales, es mejor en inglés, ¿sí? Y eso es una cuestión más de que realmente el entrenamiento de la inteligencia artificial está bastante más hecho en inglés pues, que en español. Dame un segundito aquí nada más. Excelente. Y nos preguntan, Pero no es, yo también les diría, si te facilita más español también para español. perfecto. Nos preguntan, si yo, por ejemplo, le pido que me busquen páginas de abogados y de tribunales sin inventar o alucinar, ¿cómo lo pongo de manera técnica? Mira, o sea, ese es un punto importante porque hay quien te recomienda que en el prompt le pongas no alucines, verifica, una serie de cosas. No hay ninguna solución contra la alucinación. ¿Sí? Ahora, eh, no hay, o sea, el sistema puede alucinar aunque tu prompt sea perfecto. Por eso siempre el resultante lo tienes que verificar. Eso no, eso es un hecho. Ahora, ayuda a que hagas un buen prompt, por supuesto. O sea, si tienes un buen prompt, tú reduces la posibilidad de una alucinación, pero no la vuelves cero. Y tampoco hay palabras que hagan que se vuelva cero. O decir, es que verifica, o si no estás seguro, dime, cosas así. Pues todo eso ayuda, pero no hay una solución todavía para el problema de las alucinaciones. Entonces, no se vayan con esa finta porque eso es algo que sigue estando ahí y que es importante que ustedes sepan que está ahí, que por más que hagan un prompt con palabras mágicas, no les va a quitar eso. A ver, en el Q&A, ¿cómo les puedo poner de entregar el archivo, Melanie? El prompt que acabamos de hacer. Déjame ver por Ya qué. lo puse por aquí en un Word. O te lo paso por WhatsApp. Bueno, pero es más fácil pasártelo en algún chat. Sí, por WhatsApp está bien, en lo que vemos cómo compartimos aquí. Sí, Y también mi teléfono ahorita se me fue la batería. nos preguntan, ¿cuáles son las limitaciones técnicas más comunes que aparecen al trabajar con agentes de ChatGPT? ¿Cuáles son las? Pues mira, o sea, yo creo que todavía tienes que tener en cuenta que es una tecnología muy nueva y que es una tecnología que tiene las alucinaciones, que vas a tener ciertas cosas en donde no va a ser perfecta la información. Entonces, yo creo que siempre tienes que asumir eso. Estás trabajando con una tecnología muy, muy nueva. Miren, aquí ya está el reporte, ¿sí? Para que vean ustedes el tipo de información que nos da. Entonces dice reporte de jurisprudencia mercantil de los últimos 7 días. Entre el 23 y el 29 no se encontraron nuevas jurisprudencias en materia mercantil publicadas en el Seminario Judicial de la Federación.
El viernes 26 se publicaron varias jurisprudencias, pero ninguna correspondía a materia mercantil. Las más cercanas trataron nada nuevo, ¿no? Tabla de resultados, si no hay nada, fuera de la ventana de 7 días de contexto. Aquí viene pleno regional, jurisprudencia por contradicción de criterios, etcétera. Ficha analítica, cálculo metodológico. O sea, sí, realmente no encontró nada en los últimos 7 días en las fuentes de información que nosotros le pedimos. Y el reporte, pues, nos lo está generando bien de acuerdo al formato que nosotros le dijimos, pero no hay. Y aquí nos habla. En el juicio ejecutivo mercantil oral intervinieron tribunales colegiados de circuito que sostenían criterios divergentes sobre la irrecurribilidad de la solución. Aquí viene algo de información que sí está, y vienen las fuentes, si se fijan, las fuentes donde encontró la información. Buenísimo. Eso también se los puedo compartir. Por ahí si tienen preguntas, adelante, pueden levantar la mano. Y vamos a ver si terminó ya la evaluación. Aquí está la evaluación, que es el otro agente que lanzamos. Y les voy a dar también una invitación para que se unan a mi comunidad que es Crea con IA. Es una comunidad que tiene un cierto costo, pero les voy a dar 20 invitaciones de cortesía a los que se quieran unir a la comunidad, quieran aprender a hacer. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí está, por ejemplo, este es el otro agente que lanzamos, que es la auditoría del sitio web de Logic. Esta se lo voy a mandar aquí a Ricardo para que lo vea con los programadores que se le puede hacer. Dice, resumen ejecutivo, el sitio promueve una propuesta de valor atractiva, combina educación legal, comunidad, guía legal con planes desde 450 al mes y un CTA claro para comenzar. Se detectaron áreas críticas, imágenes pesadas en optimización, robots TXT con referencia a otro dominio y secciones de texto sin contenido, fortalezas, debilidades. Luego viene aquí el asunto de los problemas de performance, ¿no? Y viene una cierta evaluación, el nivel actual en todas las áreas. Y luego viene por área, SEO técnico, cuáles son las cuestiones en cada uno, SEO on page, navegabilidad, accesibilidad, el roadmap de implementación, cuáles son las acciones de prioridad alta de implementarse, las acciones de prioridad media de implementarse y prioridad baja, o sea, las que pueden tener un alto, pues como un alto impacto, impacto medio, impacto bajo, y las conclusiones. Entonces aquí está ya todo el reporte completo de la auditoría del sitio web. Lo que sí es que como que sale un poco desformateado aquí esto, entonces habría que revisar el agente para que lo entregue y lo entregue ya bien formateado. Pero bueno, aquí está ya el PowerPoint, entonces ya ejecutó ambos casos el agente correctamente. Preguntas. Nos dicen, ¿cuál es el límite de los agentes para buscar y resumir información? Pues en términos generales, puedes pedir una búsqueda muy amplia y puedes, si es solamente búsqueda para buscar y resumir, podrías hacerlo con Agent o podrías hacerlo también con búsqueda profunda, porque ahí estás hablando básicamente de encontrar la información, cantidades masivas de información y resumirlas. O sea, son procesos sobre la información. Este, Si quieres, podemos ver para hacerles llegar los prompts, es lo que podríamos hacer, Melanie. Claro que Y sí, también, y también el asunto de la invitación a la comunidad. claro que sí. Eso se los hago llegar a los grupos de WhatsApp. Ujú. Y mientras nos comenta Adrián Martínez, bueno, primero te felicita, nos dice, excelente ponencia, duda de un entusiasta de inteligencia artificial. ¿Cuándo preferir un agente de IA frente a una automatización con un LLM integrado? Pues esa es una buena pregunta porque yo creo que muchas personas lo están haciendo, lo ven como si fuera lo mismo, ¿no? No es lo mismo, pero lo ven como si fuera lo mismo. O sea, a las automatizaciones, con agregarles un LLM, ya los ven como un agente.
No es en un estricto sentido, no es así, pero yo creo que en este momento del mercado, donde hay mucha experimentación con los agentes, pues tampoco es como para que sea un gran problema. O sea, en estos momentos se le va a llamar agentes a muchas cosas que a lo mejor más adelante ya no se les llamará agentes. Pero, digamos, en una automatización asumes que es más el hacer una serie de pasos en automático. Y puede ser que no haya gran cosa de inteligencia, sino más bien que haya una serie de pasos en un flujo. Mientras que cuando ya le metes inteligencia, tú esperas que haya toma de decisiones y que los flujos no sean flujos tan lineales, sino que los flujos se puedan modificar en base a la inteligencia. Es decir, la inteligencia te dice, ah, mira, es que en este momento no hubo jurisprudencia, entonces voy a ampliar el criterio de 7 días a 30 días. Y a lo mejor la gente, si le hubiéramos dicho eso, la gente hubiera empleado el criterio de 30 días y si nos hubiera traído información. Entonces es un ejemplo claro en donde queremos que los agentes tengan cierta flexibilidad para que tomen decisiones que redunden en, pues, en la mejor, este, digamos, en darnos un mejor servicio. Excelente. Y nos pregunta Marco Antonio Perea, ¿cuál sería el texto para solicitar que se mande el reporte a tales correos al momento de generar el prompt? ¿Cómo nos... Tendrías que tenerlo, hay que conectar el correo y tú podrías decirle que tome ciertas acciones con el correo, pero sí necesitas conectarlo. Hay una conexión ahí que puedes establecer con tu Gmail como para que pueda tomar acciones con el Gmail. Entonces, es una cuestión ahí de conexión. En muchos de los casos, cuando tú le pides que use herramientas, más allá de las herramientas propias del LLM, lo que tienes que decirle es, lo que tienes que hacer también es conexión. Y esa conexión a veces implica hacerlo a través de una API o a través de un conector vía MSP. Buenísimo. Nos ¿Mm? preguntan, ¿se puede utilizar el agente para crear tu página web? Sí, puedes crear un agente para crear una página web. Y también por ahí dicen algo sobre agente GPT con un N8N o Make. Sí, pero a final de cuentas o sea, eh, el agente GPT te puede hacer lo mismo que hace N8N o Make. Lo hace de una forma un poco diferente porque en N8N o Make tú lo que haces es que visualmente trazas el flujo de trabajo y en el agente GPT más bien lo haces en un prompt. Pero sí puedes hacer lo mismo. O sea, puedes llamar APIs, puedes obtener resultados de los APIs, puedes llamar bases de datos, puedes llamar hojas de Excel o documentos y hacer procesos sobre ellos de la misma manera que lo haces con N8N o Make, que son excelentes herramientas también para construcción de agentes. Nos dice Alfonso Treviño, ¿es viable hacer un sistema donde en la base de datos tenga leyes, códigos, constituciones de 500, 700 páginas y que el usuario pueda hacer una pregunta y reciba la respuesta con fundamento en esa base de datos según la materia? ¿Se puede hacer esto con un agente GPT? Sí se puede hacer, pero de todas maneras no te liberas al 100% de las alucinaciones, porque te voy a decir por qué. O sea, sí las disminuyes porque entonces le dices que tu fuente de información son solamente ciertos archivos tuyos en donde en esos archivos traen las leyes, ¿sí? Entonces ya no se va al web abierto y ya no se va a información potencialmente basura y cosas así por el estilo. Pero por otra parte, al intervenir el modelo de lenguaje podría alucinar, aun y cuando le des información buena. Entonces, ahora, si les preocupa esa situación y quieren trabajar más bien en base a información más controlada en términos de las fuentes, yo les recomendaría también que le echen un ojo a Notebook LM, ¿sí? ¿Por qué? Porque Notebook LM, que es una herramienta de Google, es una herramienta en donde la información de las respuestas que te proporciona, se los voy a poner aquí, notebooklm.google.com. ¿Qué es lo que hace Notebook LM? Notebook LM, tú creas, por ejemplo, este fue un curso de abogados que hice para un grupo de abogados del Ecuador en un diplomado del Instituto del Ecuador. Aquí, por ejemplo,
En este notebook LM le metimos el código del trabajo del Ecuador, los diferentes códigos de procedimientos penales y demás, la Constitución de la República, todo se lo metimos en un notebook LM y las respuestas que nos da notebook LM son solamente en base a esos archivos. Y lo mismo pueden hacer con las leyes de México, ¿sí? Crean un notebook LM, que es una herramienta que está basada en Gemini. La dirección es notebooklm.google.com. Aquí ustedes agregan fuentes. Si están con la versión gratuita de Gemini, hasta 50 fuentes diferentes. Si están con la versión pagada, hasta 300 fuentes diferentes. Las fuentes pueden ser PDFs, pueden ser Word, puede ser algún archivo que tú le estás metiendo en un Drive, puede ser un sitio web, puede ser un video de YouTube. Pero para ese tipo de control, yo te diría, hoy en día la mejor solución es Notebook LM, porque Notebook LM sí te responde en base a eso. Si yo, por ejemplo, le hiciera alguna pregunta aquí, por ejemplo, tengo aquí las leyes y decir, dime qué ley cubre despidos injustificados. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? De Notebook Sí, LM, leyes de Ecuador. sí lo vemos. Ah, sí lo están viendo, ¿no? Sí, sí, sí lo están viendo. Ujú. Ok. Bueno, aquí lo que tengo son las leyes del Ecuador, las principales leyes y códigos, y está inclusive la Constitución de este diplomado que impartí para abogados en Ecuador. Y le puse, dime qué ley cubre los despidos injustificados. Y me dice, la ley que principalmente rige y cubre el tema de los despidos injustificados es el Código de Trabajo. Y me dice el número uno. Entonces, si lo le doy aquí al número uno, se va al Código de Trabajo y me va a marcar de dónde sacó la información. ¿Sí? Entonces, para este tipo de tener un control bastante más preciso, aquí, por ejemplo, dice el artículo 188 se refiere a la indemnización por despido intempestivo, es el número 2. Le doy clic al número 2 y ya me explica la indemnización por despido intempestivo. Si me voy a la invalidez del despido o algunas otras cosas, pues ya nada más me voy a los diferentes numeritos aquí y todos están basados en base a mis archivos que yo le di. No están basados en el web abierto. Entonces sí les recomiendo muchísimo. Notebook LM es una herramienta gratuita y la herramienta gratuita les da esta función. Muchísimas gracias. Y maestro, respecto de del ejemplo de la página web, nos preguntaban, cuando un agente de ChatGPT realiza una auditoría a una página, ¿esas acciones son detectables por por el equipo de TI de los dueños del sitio? Es decir, ¿qué rastros técnicos dejan este tipo de prácticas y qué limitaciones deberíamos considerar? Pues, o sea, sí, sí, tú puedes ver que fue accesado por robots, tu sitio web, pero por otra parte, pues eso es algo muy común, porque Google, por ejemplo, todo el tiempo te está visitando con sus robots. Entonces, no es tampoco que el hecho de que entren robots a visitar el sitio web sea muy, usual. Eh, pero por otra parte, te digo, aquí estamos hablando más bien de hacerle una auditoría de manera ética a alguien, a un cliente tuyo que te le está pidiendo, que está consciente de que tú vas a entrar con los agentes a ver esto. Pero aquí sí estamos hablando que tiene que ser un agente, porque no nada más es leer la información, sino es ver performance, es ver si no se tarda demasiado en cargar las imágenes o en cargar ciertas informaciones, si está claro dónde le tiene que dar clic, si no hay alguna navegación donde le das clic y se pierde o se rompen las ligas, todo este tipo de errores que muchas veces son comunes en los sitios. Lo que Buenísimo. podemos hacer, Melanie, y aunque tú sabes que estoy un poco complicado estos días, pero lo que podemos hacer, digamos, a más tardar para el miércoles, yo te podría pasar la información, una de los que se quieran aprovechar la invitación de 3 meses gratuitos en Crea con IA. Te paso el código, va a estar limitado a los primeros 20 y te paso los dos prompts que hicimos el día de hoy. O sea, el prompt de la auditoría y el prompt de la jurisprudencia. Y yo lo que sí me gustaría es que si alguno de ustedes agarra el de la jurisprudencia, lo modifica, y lo ejecuta, pues que nos lo comparta de regreso para ver qué cosas pudo hacer. A mí me encanta ver
que puedan ser útiles mis prompts y que puedan utilizarlos ustedes también. Claro que sí, maestro. Pues Ujú. quedo pendiente de información para compartirla. La estaré compartiendo en los grupos de WhatsApp y también si ustedes nada más están en la agenda del evento en donde ingresaron probablemente el link de este Zoom, ahí también va a haber una sección en la que podrán ir a la carpeta de esta grabación y al prompt. De igual manera, pues aquí en la grabación, si necesitan ver de nuevo este tutorial, por así llamarlo, ahí podrán hacerlo. Y bueno, maestro, por último, ¿alguna red social en la que te podamos seguir? La verdad, hay bastantes interesados, entonces, para que puedan buscarte de una vez ellos. Sí, en LinkedIn, lo más fácil, Ricardo Carreón, tal cual. Así, si le dan LinkedIn, .com, diagonal Ricardo Carreón, así tal cual, sin puntos, ni espacios, ni acento, ni nada, Ricardo Carreón, les va a aparecer mi perfil. Entonces, pero de todas maneras, la información de la página te la mando hoy o mañana muy temprano para que se las hagas llegar a los que se quieran inscribir gratuitamente por 3 meses y participar de los cursos y tutoriales gratuitamente. Buenísimo, me dicen, no ¿Ok? entendí dónde descargar el Word. Se los voy a compartir una vez que lo tenga por los grupos de WhatsApp y en caso de que no lo tengan, sé que hay muchos de aquí que ya están haciendo el uso de la agenda de este evento en donde salen todas las ponencias y pueden meterse directamente ahí en el link, entonces ahí también van a encontrarlo. Cualquier cosa, ya saben, servicio al Sí. cliente está a sus órdenes y bueno. Melanie, también por ahí preguntan si YouTube, sí tengo una página de YouTube que es también, en YouTube también estoy como Ricardo Carreón. Entonces, si entran a YouTube y en búsqueda le ponen @Ricardo Carreón, también les aparece mi canal de YouTube que está enfocado en IA, ¿no? Excelente. Maestro, pues muchísimas gracias. Tuvimos bastantes buenos comentarios. Aquí ya nos solucionaste un poquito la vida a los abogados. Entonces, pues muchísimas gracias. Un gusto siempre tenerte por acá. Muchas gracias, Melanie. Gracias a todos y mándenme algún mensajito por LinkedIn, y con gusto también los direcciono a la comunidad. Buenísimo. Muchísimas ¿Ok? gracias y gracias a Muy todos. bien. Gracias. Estaríamos concluyendo este primer día del Legal AI Summit. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Vamos a estar hablando con una abogada del INPI, entonces por allá los esperamos. Mañana es el día de propiedad intelectual y pues no se lo pierdan. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Melanie. Gracias.